Muy bienvenidos una vez más. Vamos a compartir la palabra de Dios. Así que prepare su Biblia, prepare su cuadernito, prepare una lapicera para que usted anote los textos bíblicos, para que usted pueda estudiar junto a la familia la palabra de Dios. En la palabra anterior, que los llevé a la tentación de Jesús, lo que él vivió, que fue llevado por el Espíritu al desierto, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. El video lleva por título Llevados por el Espíritu. Les enseñé cómo Jesús a través del desierto tuvo que ser confrontado y tuvo que cerrar ciertas áreas también que estaban expuestas en su vida, porque la Biblia dice y declara que él tenía hambre y es allí donde hubo una necesidad, donde también fue tentado y estuvo en esa decisión de poder transformar la piedra en un pan o declarar que era hijo de Dios y continuar su carrera, su asignación, su propósito, que fue la decisión correcta que él tuvo. Y en ese video les hablaba la importancia de que nosotros pudiéramos ser tratados de parte de Dios de una manera personal, donde nuestro corazón tiene que ser expuesto y cerrar toda puerta para que el enemigo no tome ocasión contra nosotros. Y luego dice que Jesús cuando salió del desierto salió en el poder del Espíritu y allí recién se empezó su ministerio, se conoció su fama y los hombres glorificaban por la palabra que él soltaba, por la palabra que él transmitía y por la gente que era sanada en su alrededor. Pero toda esa explosión ministerial primero tiene que ser llevado a la intimidad como lo tuvo Jesús en el desierto, de declarar su posición, declarar su asignación, de entender cuál es su destino en Dios y poder cerrar todas esas áreas vulnerables que él tenía, esas áreas para que el enemigo no tome ocasión. Entonces, en este momento, con esta palabra, yo veía y quería ser como la continuación de lo que fue la primera palabra, ¿sí? De llevados por el Espíritu. Y Jesús sabemos que salió victorioso de la tentación. Él no cometió pecado, tan solo fue una tentación, no cometió pecado y él pudo salir libre. Por eso dice que el diablo lo dejó, porque ya no había forma de cómo tentarlo, ni forma de dónde poder atravesar su corazón, ni mucho menos quitarle autoridad. Y pensaba muchas veces nosotros, que cuántas veces somos expuestos ante una situación, ante una tentación, ante una crisis, y que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones en nuestras vidas. Tenemos el ejemplo de Jesús que tomó las respuestas correctas, se paró en su posición, en su asignación, pero a nosotros no nos sale igual. A nosotros no nos pasa muchas veces lo mismo. Y es allí cuando nosotros tenemos la tendencia, por nuestra naturaleza, la tendencia de justificar por qué nosotros tomamos ciertas decisiones que fueron erradas. Esa justificación en la cual queremos aquietar y callar toda voz de conciencia, que nos lleva a tener también una actitud donde nosotros mismos queremos convencernos que hicimos bien con la decisión que tomamos. Y también no solo eso, sino que también queremos convencer a los que nos rodean. Y nos escudamos en todo lo que hacemos para que de alguna manera sintamos tranquilidad y paz con respecto a la decisión que tomamos. Sabemos nuestro corazón y nuestro espíritu que nos está diciendo y que muchas veces nuestro corazón nos reprende. Pero muchas veces preferimos que esa voz no nos hable, que nos calle y continuamente nos tratamos de convencer de que tomamos la decisión correcta cuando sabemos que no es así. O por negociar por una necesidad, por una opción mejor, porque era lo más sencillo, lo más que está a mi mano para ser beneficiado yo, para ser beneficiada mi familia o mi economía y que lamentablemente nos lleva a tener grandes consecuencias. Entonces, cuando nosotros estamos presentes ante estas situaciones, ante estas tentaciones, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? En primer lugar, tener presente de que Dios es nuestro Padre, que somos sus hijos y que Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a herir con decisiones que tendríamos que tomarlas en Él correctamente.
con decisiones importantes que no solamente va a traer consecuencias a mi vida, consecuencias de bendición, sino también a mi familia, a todos los que me rodean. Van a ser bendecidos a causa de mi buena decisión. Quizás haya que pagar un precio, quizás el camino sea un poco más difícil, pero sabemos que en Dios somos victoriosos, sabemos que en Dios siempre Él nos levanta, sabemos que Él siempre nos da la respuesta y sabemos que siempre nos dará justicia cuando hay injusticia en nuestra contra. Entonces, por eso es mejor siempre tomar la decisión correcta como lo hizo Jesús ante la tentación. No negociar, no autojustificarnos, no autoconsolarnos que hicimos bien cuando sabemos que hicimos las cosas mal y volvernos de nuevo en arrepentimiento, volvernos en la palabra de Dios y otra vez ser corregidos y otra vez buscar el altar, una vez más el altar del sacrificio, para que Dios trate con nuestro corazón, trate con nuestro carácter, trate con nuestros pensamientos, ¿no? Y es aquí donde yo quiero llegar a la palabra de Dios. Así que prepare su Biblia, prepare su cuaderno, prepare su lapicera, porque vamos a aprender juntos lo que Dios quiere enseñarnos en este momento. En la Biblia, en la palabra de Dios, usted puede abrir en el libro de Romanos, una de las cartas del apóstol Pablo. Abra allí en Romanos capítulo 12 y va a encontrar el título que dice Deberes cristianos. Cuando yo pensaba en muchas veces nuestras decisiones erróneas, difíciles, que cometemos en nuestras vidas, a causa de que no entendemos nuestra postura, no conocemos nuestra asignación o no entendemos nuestro propósito, tenemos la tendencia a cometer errores, de apresurarnos a los tiempos y lamentablemente trae consecuencias sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía, sobre la iglesia, el ministerio, y es como una cadena que nunca se termina, ¿no? En esta ocasión quiero hablarles sobre la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, lo que dice el Señor. Dice así, verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que nos dice es que debemos presentar nuestros cuerpos, ¿sí? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, cuando estamos en una encrucijada como esta, que se nos presenta una oportunidad, se nos presenta una tentación, se nos presenta un negocio, se nos presenta algo que a nosotros nos va a traer satisfacción, nos va a traer quizás un respiro de algo que estamos viviendo, es la pronta salida a una situación, a una crisis. Pero aquí la Biblia dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que antes que tomemos una mala decisión, primeramente presentarnos en el altar del Señor y nosotros mismos presentarnos en el altar, estar allí y pedirle la perfecta voluntad sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la decisión correcta que debo tomar? Porque no se trata de mi vida solamente, se trata de los que están al lado mío, de los que están detrás mío, de la gente que me ve, de la gente que de alguna manera me está observando, me está contemplando, me está admirando y que un error mío puede ser también que sea ocasión de tropiezo para el que está siguiéndome. Y dice acá, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la respuesta correcta que nosotros necesitamos en estos momentos, antes de tomar cualquier decisión, antes de emprender cualquier negocio, antes de emprender la decisión importante en nuestra vida, antes de tener un giro en nuestra familia. Nosotros debemos presentarnos en el altar del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Está bien que me asocie con esta persona que no está teniendo el mismo corazón conmigo, que no entiende ni siquiera de Dios, que no quiere que yo ore a Dios para consultar, porque hay una amistad, hay un lazo emocional? Está bien que yo haga alianzas con amigos que no comparten el mismo sentir, la misma fe. Está bien que yo pueda tomar la decisión de mi vida, de un noviazgo, de un matrimonio, cuando entiendo que no nos estamos llevando bien, cuando más bien es discusión que poder entendernos. Es decir, que hay muchas cuestiones en el medio en las cuales nosotros necesitamos tomarnos el tiempo y poder consultar a Dios.
Por eso dice aquí que nos presentemos con nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que nosotros mismos necesitamos tomar ese tiempo en Dios. Ninguna decisión apresurada fue correcta. Siempre las decisiones tienen que ser tomadas con la calma, con el respeto que se merecen, con un tiempo a solas también para poder meditar y poder entender cuál está a nuestro favor y qué está a nuestra contra. Entonces, de esa manera nosotros nos presentamos y también no le damos lugar a que ninguna debilidad de nosotros, ninguna tendencia emocional, ningún lazo nos haga cometer errores. Esto en realidad es una práctica que deberíamos hacerlo todos los días. Es una práctica que debemos hacerlo cada vez que nosotros necesitamos tomar una decisión firme y nos va a evitar dolores de cabeza, nos va a evitar grandes consecuencias que va a acarrear dolores en nuestras familias y en nuestra economía. Es por eso que quiero enseñarte por medio de la palabra qué es lo que debemos hacer. Primeramente dice aquí también en el versículo 2, dice no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa la palabra conformarse? Cuando hablamos de la palabra conformarse, hablamos de una palabra, los sinónimos de adaptarnos, de acomodarnos, de adecuarnos, también de resignarnos, de amoldarnos y también de doblegarnos. Cuando hablamos de la palabra conformar, significa que es como se dice normalmente, y es lo que hay, tomo lo que hay porque no hay otra opción. Aquí la palabra dice, no os conforméis a este siglo. Muchas veces tenemos la tendencia de conformarnos, de acomodarnos, hasta aún de resignarnos, y como que no hay otra alternativa, no hay una opción mejor, no hay algo diferente para hacer. Y con respecto a la palabra, creo que Dios está hablando a nuestro corazón, diciéndonos que aún lo que se está moviendo, lo que estamos viendo, no pensemos como el resto está pensando. Algunos negativos, algunos hablando mal, algunos expresándose mal. No nos adaptemos a la forma de pensar de ellos, no nos acomodemos al sistema como está caminando. Necesitamos nosotros tener una mirada mucho más alta, mucho más profunda y necesitamos ir al lugar del sacrificio, al lugar del encuentro con Dios. Por eso primero dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y luego dice que no nos conformemos. Es decir, que no tomemos la primera opción o pensando que es la última, que no vamos a tener oportunidad. En este caso, nosotros no debemos adaptarnos a lo que este siglo o a que este mundo o al sistema nos está exigiendo, sino que también dice, sino transformaos. Cuando hablamos de la palabra transformar, estamos hablando de que alguien tiene que cambiar de forma o de aspecto. Tiene que ver con convertirse en algo diferente o corregirse en algo superior o modificar algo en su vida. Y el ejemplo más sencillo, más simple, es una pequeña larva que estando en la condición de su capullo, en una condición quizás no producido o completamente desarrollado, en un momento de la transformación, en un momento que tiene que ser cambiada, tiene que romper ese capullo para poder mutar en lo que es una mariposa. En este caso, cuando alguien que ve una larva que está intentando romper ese capullo y alguien lo ayuda para que no sufra, en realidad lo que está haciendo es abortar su propósito, abortar su destino como mariposa. Porque en ese intento de fuerza que hace para romper ese capullo, es allí cuando toma fuerza y sus alas comienzan a crecer y de golpe a desarrollarse. Y cuando rompe el capullo, no es que cae al piso, en el momento las alas comienzan a desplegarse y comienza a volar. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros no nos conformamos, es decir, no nos quedamos en esa condición como de capullo, que no queremos ni extendernos, ni proyectarnos, ni soñar, ni ampliarnos, nosotros necesitamos esta transformación. ¿Para qué? Para que pudiéramos, para que logremos nuestros sueños, para que podamos conquistar lo que anhela nuestro corazón, no adaptarnos, no quedarnos con un simple, bueno, es lo que hay, lo tomo, no, sino ser transformados. ¿Pero transformados en qué? No nos va a salir alas como las mariposas, pero sí transformados, renovados
¿En qué? En nuestro entendimiento. Es la forma en que nosotros crecemos día a día. Y es la forma en que Dios a nosotros nos va llevando a que podamos crecer y a desarrollarnos. No estando quietos, no conformarnos con lo que hay. Hay algo mejor. Necesitamos renovarnos en nuestra mente. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra economía, para la iglesia, para el ministerio? Necesitamos renovar nuestra mente. Es el primer capullo que nosotros necesitamos romper para que podamos desplegar nuestras alas y poder entender los misterios de Dios. Cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, estamos hablando de una renovación que no es una renovación con cualquier libro, ni con cualquier método, ni con cualquier forma. Estamos hablando de una renovación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan viva, es tan fresca, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que realmente produce transformación y cambios. Aquella persona que deja que Dios transforme su vida a través de la palabra, que conoce la palabra, son cambios rotundos. Es decir, que no hay alguien que pueda decirme, no, yo leí la Biblia y no fui cambiada. Quiere decir que esa persona no cambió su manera de pensar. Esa persona no fue al lugar del encuentro con Dios. Esa persona no se presentó en el lugar del sacrificio. Esa persona no permitió que Dios le guiara. Porque la palabra de Dios, la presencia de Dios, te tiene que transformar. Algo sucede cuando tienes un encuentro con Dios. Si no lo tuviste, significa que solamente fue un acto religioso de presentarte día a día, pero nunca tuviste un cambio, una transformación, ni en tu forma de ser, ni en tu pensamiento. Entonces, si quieres disfrutar de días buenos, tienes que dejar que Dios te transforme a través de la palabra, tus pensamientos, para que tu vida sea transformada. Y también dice que a través de la renovación de nuestro entendimiento, nosotros vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué comprobar? Porque muchas veces nosotros tenemos conceptos cerrados de lo que es Dios. Tenemos conceptos errados de lo que es su presencia. Y cuando hablamos de comprobar, significa que es tener una certeza, una veracidad, una prueba justa, una autenticidad, que es corroborar con exactitud, es confirmar que realmente la voluntad de Dios no solamente que es buena, sino que también es agradable y perfecta. Cuando yo dejo que mis pensamientos sean renovados, viene la transformación. ¿Por qué? Porque recién compruebo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Voy a tener pensamientos de bien para con Dios. Mientras mis pensamientos no sean renovados, nunca voy a pensar bien de Dios. Siempre voy a creer que Él me castiga, que Él no me ama, que por eso mi familia se perdió o por eso perdí a alguien en mi seno familiar, que perdí parte de lazos emocionales, una ruptura, un divorcio o un hijo que se fue de casa. Mientras yo no deje que mis pensamientos sean renovados, nunca voy a comprobar la voluntad de Dios. Pero cuando yo permito que la palabra de Dios me transforme, me doy cuenta que Dios tiene voluntad perfecta, agradable, que su voluntad es buena para con mi vida, que nunca me desea el mal, que Él siempre me ama, que Él siempre me tiene paciencia, que está esperando que yo lo busque, que está esperando que yo llame y Él va a salir al encuentro. Y con esta palabra quiero también llevarte en este tiempo que estamos viviendo de crisis, donde muchos dicen, ¿dónde está Dios que está permitiendo que las muertes surjan en diferentes países? ¿Dónde está Dios? Y echan la culpa a Dios. En realidad lo que está sucediendo es causa de la desobediencia del hombre. Y Dios por amor sigue hablando, por amor a nosotros, nos advirtió hace tiempo atrás de las cosas peores que se iban a venir. ¿Cómo usted lo va a saber? Léalo en la Biblia. Apocalipsis habla de las profecías que van a venir en este tiempo, que ya se están cumpliendo. Y usted tiene que saber que Dios, por amor, ya le fue advirtiendo para que usted se vuelva a Él, para que usted encuentre la salvación en su presencia, para que usted sea transformado, para que usted sea convertido, para que usted sea renovado en su entendimiento y compruebe cuál es la voluntad de Dios, que también es agradable y perfecta. Que usted pueda decir, realmente Dios existe, que Dios es real, que su perfecta voluntad realmente yo comprobé que es así, que Dios me ama, que soy su hijo, que Él es mi padre y que Él tiene deseos de bien para mi vida. Cuando usted se deja renovar su mente, usted va a entender por la palabra de Dios cuánto Dios le ama, cuánto Dios quiere transformar su familia, cuánto Dios quiere bendecirle, cuánto Dios quiere sostener su casa, cuánto Dios quiere llevarle a un nuevo nivel, cuánto Dios quiere que usted goce en su presencia y pueda estar tranquilo y seguro. Usted va a comprobar realmente el poder de Dios y la manifestación de Dios cuando usted
aprenda a renovar su mente. Mientras usted siga cerrado en su corazón, mientras usted siga cerrado en su mente y usted no le dé la oportunidad de cambio, usted nunca va a entender que realmente Dios tenía pensamientos de bien para su vida. Usted nunca va a entender cuánto Dios le ama y cuánto Dios amó a su Hijo, que lo ha entregado para que usted sea salvo, para que usted encuentre salvación, usted encuentre el perdón y usted pueda encontrar la paz en su familia. Tan solo si renueva su mente y usted se deja transformar, usted va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso en esta hora te animo a que le creas al Señor, te animo a que vayas a su palabra, que te presentes delante de Él y deje que la palabra de Dios te transforme para que puedas tomar las decisiones correctas y para que todas esas áreas en tu vida, esas áreas de debilidad, esas áreas que están expuestas, puedan ser sanadas y vas a comprobar cuánto Dios te ama. Y estoy segura que el amor de Dios va a ser derramado en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu casa. Y vas a poder vivir días buenos, días de paz. Y vas a comprobar que realmente Dios es real, que Dios existe, que Él es Padre y que Él te abraza. Te bendigo en esta hora y declaro que esta palabra va a producir un impacto en tu corazón. Y vas a ir a transformación y nunca más serás el mismo. Nunca más serás el mismo por cuanto dejaste que tu entendimiento, tus pensamientos sean cambiados, transformados y puedas tener pensamientos de bien, no solamente para con Dios, para todos aquellos que te rodean, para todos aquellos que te aman y vas a entender cuánto Dios te ama y te quiere con bien. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén.